es un vals que se llama Recuerdo. Pero es que hoy en las efemérides me encontré una que yo no sé, a lo mejor mis compañeros, ahorita que es tiempo de elecciones. Un día como hoy, falleció Francisco Roque Serrano Barbeitia. Yo dije, falleció, pero la verdad es que lo pararon en una esquina y le descargaron las armas de fusiles del ejército. En Huitzilac, Francisco R. Serrano, militar político mexicano que fue del ejército constitucionalista, pero quiso volverse presidente. Y tan famosa es su historia que hasta una película se hizo, Mario. Una obra de la literatura mexicana de gran calibre. Y pues es La sombra del caudillo. Esa mera. Es que este general era así hermano. Serrano era amigo muy cercano de Obregón y de Calles. Eran tan cercanos y tan próximos que resulta inaudito la furia con que reaccionaron la dupla infernal al intento de Serrano de sumarse al juego del reparto del poder. Pues fue su mismo cuate, Álvaro Obregón y Cállese, que dijeron, termínense los problemas. ¿Cómo? Pues lo ejecutaron. Aquí cerquita todavía está el poblado, ¿no? Alejandro Huitzila, creo que hasta allá algo pusieron ahí, una cruz. Unas crucecitas. Eso, hay 13 cruces porque el día que lo matan a él, a ver, digamos nada más para en contexto, es la sucesión presidencial que se aproxima para 1928, pero esto había iniciado desde el 27. Y entonces, pues se le salió del huacal Francisco R. Serrano porque Obregón iba por la reelección, ya estaba cantado, no había manera de que no fuera. O sea, uno de los candidatos era Obregón para reelegirse como presidente. El presidente constitucional era Calles, y él no se disciplinó. Serrano dijo, yo tengo los méritos, yo tengo el carisma, era muy afable, dicharachero, bohemio, buena copa, le gustaba la francachela, o sea, verdaderamente un político mexicano. Y entonces, pues obviamente Obregón no quería que nadie estuviera en el camino, y como Serrano se había postulado para ser presidente, entonces empieza, digamos, el estira y afloja entre la gente que apoyaba a Serrano y la que apoyaba a Calles y a Obregón. Obviamente eran mucho más poderosos Calles y Obregón, y ambos grupos decidieron madrugarse al otro. Entonces, Francisco Serrano se va con su gente, varios de sus seguidores, algunos diputados, hasta un periodista, se va a Cuernavaca con el pretexto de que va a ir a celebrar su santo, que es mañana, ¿no? 4 de octubre. Entonces, obviamente Obregón dice, no, nos van a poner un 4 acá en la Ciudad de México como estaba pensado, y lo atrapan a Serrano allá en Cuernavaca, y de regreso a la Ciudad de México, exactamente un día como hoy de 1927, los cierran la carretera, que la única autopista que había es lo que llamamos la carretera vieja, la federal. Cierran esa autopista, los bajan en Huitzilac y ahí asesinan a los 11 o 13 partidarios junto con Francisco R. Serrano. Si uno va por la carretera federal, ahí se encuentran exactamente las cruces que marcan todavía el día de hoy el lugar del crimen. Entonces ya, obviamente, muerto Serrano, pues se lo traen a la Ciudad de México. Se cuenta que se lo llevan a Plutarco Elías Calles al castillo de Chapultepec. Ahí está Obregón. Obregón
levanta la sábana que cubría el cadáver de Serrano y cuando lo ve le dice, mira qué feo te dejaron, Panchito. Y ya, ahí se acabó la carrera presidencial de Serrano. Quien gana la presidencia va a ser Álvaro Obregón. Pero también matan a otro candidato militar, Arnulfo R. Serrano, Gómez. Arnulfo R. Gómez. Se lo matan por Puebla. Sí. Sí, Fue una cosa espantosa, de veras, era una cosa infernal. Para quienes vivieron en aquel momento, decían, bueno, ¿en dónde vivimos? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de país vivimos? Eran así, casi salvajes los gobernantes del país, ¿no? Eran como hombres primitivos. Y pues sí, esa era la realidad del país. Pues Obregón tampoco lo consiguió después. Bueno, no, ahí sí se atravesó el poder de los, no de la iglesia, sino de los eclesiásticos, los católicos extremos, porque la iglesia pues sí estaba dispuesta a convivir con todos, ¿no? Bueno, no sé si a convivir, pero no mandarlo matar directamente a la iglesia. No era la iglesia. Yo ahí todavía creo que fue más político el asesinato, o sea, del propio. Por supuesto. Por ejemplo, hay sospechas de que el mayor líder obrero de ese momento, que era Luis Napoleón Morones, del que decían que él había fundado la CROM y que se supone que las iniciales significaban de CROM, ¿cómo robó oro Morones? ¿Cómo roba en presente? Ah, claro. ¿Cómo roba oro Morones? Y eran extremadamente corruptos también, era una cosa de veras de pasmo. Y pues y acabaron, Obregón acabó con toda la oficialidad revolucionaria, sobre todo después de la rebelión de la Huertista, aunque también en la escobarista. En ambas, una poda de generales revolucionarios, y solo quedaron los muy cercanos al grupo Sonora. Por eso va a ser un acierto de Calles cuando dice, a ver, ya llevamos 3 sucesiones presidenciales, la de 1920, asesinato de Carranza, la de 1924, la rebelión de la Huertista con toda esta purga de generales opositores a Obregón, que cuando los agarraban los fusilaban, y la del 28, que empieza el 27 con el asesinato de Serrano, su gente, y de Arnulfo R. Gómez, y luego el asesinato de Obregón. Entonces, por eso sí fue un talento de Calles el haber anunciado que se acababa, después de ese crimen, se acababa el tiempo de los caudillos, más que él, y que daba paso a las instituciones y funda lo que sería el partido oficial, en ese entonces Partido Nacional Revolucionario, con el único fin de que la sucesión presidencial ya no estuviera ensangrentada como habían sido las 3 últimas, sino que empezara un proceso donde, por ahí hay una frase de él, si quieren la silla presidencial, fórmense. Entonces, obviamente ahí empezó todo ya la institucionalización de la revolución, y ya no volvió a haber, digamos, un desaguisado o un atentado o asesinatos de esta índole en las elecciones. Ya lo que hubo fue, eso sí, fraudes y toda la sofisticación en las urnas, como lo conocimos en el siglo XX. Pero ese fue el gran acierto de Calles, poder aglutinar de una vez y para todo el siglo XX a todas las fuerzas políticas que querían en un momento dado aspirar a la silla presidencial. Pero muy inteligente juntarlas, claro, y ordenarlas. Y es Cárdenas quien destierra totalmente la costumbre de matar a sus adversarios. Pues ya ven cómo sí hemos evolucionado. Ahora lo que más es acusaciones de huipiles. El concurso de huipiles. A ver quién usa el más atractivo. Pues sí. Por ahí anda La sombra del caudillo, con la historia de este hombre, la película. Sí,
Sí, Martín Luis Guzmán, que era, había sido secretario de Francisco Villa, era un profundo escritor, muy prolífico. Y él escribe esto en donde los personajes pues, son ficticios, pero están basados claramente en los personajes reales de la historia. Hay un par de personajes sí totalmente ficticios alrededor de los cuales construye la historia, pero es muy fácil adivinar, sobre todo para los contemporáneos en aquel tiempo, de ver quién era quién. Había Bueno, características fíjate hasta en sus dichos. que yo creo que eso es lo único que le falta a esa película, una explicación breve de los protagonistas, porque en la película no dicen los nombres. Algo Sí. para que te des una idea de quién es quién y de qué es lo Una que se guía. está hablando. Sí, una guía. Como quiera que sea, yo no sé si en off, yo no sé si antes de que empiece la película o al final. Pero convendría una explicación porque muchos la vemos y no nos damos cuenta de qué se está tratando el asunto y en qué partió la historia, de dónde nació. Y hay películas que sí tienen esa relación. Fulanito es fulanito. Y sí, efectivamente pudiera darse al principio de la película para que te ubiques perfectamente. Más o menos. Enrique Ochoa. Pues hoy no solamente se matan candidatos, también periodistas. Pues, pero otras circunstancias no son las elecciones presidenciales. Además, un candidato es muy importante, por eso Colosio, ¿no? Fue el último que cimbró. Pero en otros niveles la verdad es que no causa esa conmoción. ¿Cuántos candidatos mataron en la elección pasada? Una hasta en un evento en vivo, con cámaras y todo. O sea, ahí le dieron el balazo enfrente del público. No pasó nada. Fernando El- González. Espérame. El que mataron en Tamaulipas, ¿a dónde? Y llegó su hermano. Eso yo quería decir. O sea, en el surrealismo mexicano no solamente te matan candidatos, sino que además lo sustituyen los hermanos o algún familiar. La alcaldesa de Moroleón, el otro día estábamos hablando de ella, matan a la que iba a ser la titular, digamos, era la candidata original, y lo ocupa su hija. Sí. Ha habido varios casos así, a nivel ya de gobierno, pues estados. No pasó nada. Pero un candidato presidencial sí. Es distinto la importancia. Giselle Ferrer, mil gracias Manelik, Adelita, Mario, Alejandro, Dora, Agustín, por levantarse temprano y hacernos felices. No nos levantamos temprano, no nos acostamos. En vilo. Fernando González. La historia tiene que ser como Mario dice, porque si no, le da la chiripiorca. No. Bueno, si Rebátale conoce si una tiene mejor un dato. historia, que la diga. Pues sí, si tiene el dato en el que está equivocado Mario, díganos, porque coincidimos con Mario.